Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Antonio Díaz y el día de hoy estamos entrevistando al doctor Nelson Rodríguez. Doctor Nelson, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y también por darnos esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Antonio, y gracias a todos los que nos ven y escuchan a través de las diferentes redes sociales o medios de comunicación. Me va a dar mucho gusto poder aclarar todas las dudas que tengan, contar experiencias y tratar de dejarles un poquito de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? A lo largo de los años, no solo desde el ámbito profesional, sino también desde el ámbito como un emprendedor y como a lo mejor también un administrador y un pequeño empresario. Así es. Y bueno, doctor, cuéntanos un poquito quién es el doctor Nelson. Sí, pues miren, yo soy cirujano bariatra. Les voy a comentar un poquito que para llegar a ser cirujano bariatra, pues nosotros venimos del área médica. Primero tuvimos que estudiar la licenciatura en medicina. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Ya tengo algunos años de egresado. Estuve en la Universidad de Guadalajara cursando medicina más o menos entre 1994 y el año 2000. Una vez que terminé mi carrera de licenciatura en medicina, tuve la oportunidad de hacer un diplomado en farmacología clínica. Ese lo cursé en el TEC de Monterrey, aquí en Guadalajara. Y ese fue como el preámbulo a entrar a la especialidad médica, ¿sí? Todos los médicos tenemos que presentar un examen, que es una competencia a nivel nacional, para poder cursar una especialidad médica. En este caso yo siempre me incliné por el área quirúrgica desde que estuve en los primeros semestres de la carrera de medicina. Y bueno, pues tuve la fortuna de salir en un buen lugar dentro del examen nacional y me tocó hacer mi especialidad médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces yo soy especialista en cirugía general. Es una especialidad que trata todos los problemas digestivos, de pared abdominal y bueno, muchas enfermedades que se pueden resolver a través de cirugía, ¿no? Pero pues como todas las especialidades, poco a poco vamos tendiendo a la subespecialización y yo desde la carrera, desde la residencia, yo recuerdo cómo se empezaban a tratar los pacientes con obesidad. Te estoy hablando que más o menos ese fue en el año 2002, 2003, que me tocaba ver a una de mis maestras, cirujana general, la doctora Teresita Lúa. En ese tiempo ella empezaba a tratar ahí los pacientes de obesidad en el instituto, en el Seguro Social. Digo empezaba porque era complicado, ¿no? Tratarlos en una institución Claro. pública era complicado porque en ese tiempo no estaban los programas tan desarrollados, eran tratamientos que se iban haciendo pues poco a poco, ¿no? Se seleccionaba el paciente, se preparaba, se tenía que enseñar a la gente que estaba en el instituto cómo se manejaba, ¿no? Del nutriólogo, del psicólogo. Y la doctora Teresita pues siempre fue muy emprendedora en ese sentido, preparaba a la gente que trabajaba con ella. Pero en ese tiempo lo que veíamos de cirugía bariátrica era la cirugía bariátrica eh, difícil, la cirugía bariátrica de pacientes muy complicados, porque en institución ves pacientes muy enfermos. Las cirugías se hacían en ese tiempo abiertas todavía, o sea, Ujú. la laparoscopía estaba empezando, ¿sí? O sea, no era tan común la laparoscopía. La laparoscopía inicialmente, aunque llegó antes del año 2000, pero se hacía principalmente cirugía de vesícula, alguna cirugía de reflujo, pero no cirugía bariátrica, no era tan común hacerla por laparoscopía. Entonces lo que hacíamos ahí eran cirugías abiertas, ¿no? Bypass gástrico y principalmente algunas cirugías restrictivas como gastroplastía vertical. Entonces esos fueron mis motivadores a nivel de la especialidad médica durante la residencia que nosotros como cirujanos generales cursamos 4 años. Entonces esos 4 años pude ver algunos casos, ¿no? Operados de cirugía bariátrica y cómo les empezaba a cambiar la vida a los pacientes, que siempre ha sido una satisfacción, ¿no? A través de una intervención quirúrgica poder modificar, ¿no? Modificar no nada más la calidad de vida, sino también muchas enfermedades que tienen. Entonces desde ahí me llamó la atención, terminé cirugía general y posteriormente busqué dónde me podía preparar, ¿no? Porque
sí quiero comentarles que la especialidad como tal de cirugía bariátrica está todavía en desarrollo, ¿sí? Está en ciernes. O sea, la cirugía bariátrica del año 2010 para acá se formalizó la enseñanza. O sea, del 2010 para acá ya hay cursos donde se hacen cursos de alta especialidad, que mínimo se hace un año. La especialidad aquí en Guadalajara es el único lugar que se hace en el Hospital Civil, en el Dr. Juan y Menchaca, y son 2 años que lo reconoce la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, yo en ese tiempo, estamos hablando del 2004, 2005, pues no había esos programas, ¿no? Entonces tú tenías que buscar dónde aprender las técnicas para atender a los pacientes con obesidad. Entonces tenías que buscar, en algunos lugares aprendíamos laparoscopía y banda gástrica, en otros lugares bypass, en otros lugares manga. Entonces ahí me tocó estar en la ciudad de Tijuana, haciendo el curso de adiestramiento en cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, allá con el doctor Juan Antonio López Corbalá, que es uno de mis maestros, al que, bueno, estimo mucho, y que yo creo que después de Teresita es el que me vino pues a detonar y afianzar en el campo de la bariatría. Él fue uno de ellos, ¿no? Pero obviamente ha habido más gente a través de estos años que me han ayudado, ¿no? A capacitarme. También otro pequeño momento estuve en Monterrey con el doctor Pablo Zorrilla, de visita con el doctor Alberto Aceves, por allá en Mexicali, con el doctor Gilberto Unson. Y así era la formación en esos años, ¿sí? O sea, era, cada cirujano te enseñaba la técnica que hacía, no había pues ahora sí, una metodología bien estricta, no había un programa como tal. Esos vinieron después. Entonces así fueron nuestros inicios y pues bueno, tuve la fortuna, ¿no? Que a partir de que egresé de cirugía general, me incliné al 100%, ¿no? En el ámbito de la cirugía bariátrica. Y desde esa fecha hasta ahorita, pues prácticamente mi mayor cantidad de pacientes son pacientes con obesidad, pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes. Entonces yo te puedo decir que yo creo que más del 95% de lo que yo hago es cirugía bariátrica y metabólica, ¿no? Ya la cirugía general es un pequeño porcentaje, lo seguimos haciendo en algunos de nuestros mismos pacientes que hemos ido operando y nos buscan, nos recomiendan, pero yo me siento prácticamente cirujano bariatra de corazón y de convicción, ¿no? O sea, así he sido desde que salí y pues eso es algo de mi vida profesional y de mi entrenamiento. Claro, totalmente, es súper interesante, doctor, lo que nos cuentas, esa trayectoria en un área tan específica como es la cirugía bariátrica. Y cuéntame un poquito acerca de cómo te diste cuenta, digo, quizás yéndonos un paso antes, que te gustaba el área de medicina, toda esta cuestión como para ser médico, primero médico. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión y decidiste, ok, me voy a ir por esta área? Híjole, mira, yo creo que son momentos que uno tiene de pronto en la vida y yo sí te puedo decir que me gustan muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado ser también a lo mejor mercadólogo, arquitecto, o sea, y médico, ¿no? Y tengo, creo que las ganas de pronto de hacer algo diferente. Y nada menos ayer, yo tengo dos pequeños, tengo 2 niños, y la más chiquita de 5 años me decía, papi, ¿y cómo? ¿Por qué fuiste doctor? ¿Sí? Y de pronto dices, híjole, o sea, ¿cuál es como la explicación exacta, no? Para mí a lo mejor ahorita sería un absurdo decirles lo que todo el mundo dice, ¿no? Porque me gusta ayudar a la gente. Pues eso es una parte de la profesión médica, ¿no? Y de todas las profesiones. O sea, tú puedes ayudar siendo abogado, siendo arquitecto, o sea, yo creo que la parte altruista, o sea, eso ya es muy particular de cada quien. Yo creo que al final de cuentas, una de las cosas que me motivaron es cómo de pronto puedes en un momento dado, pues, cambiarle la vida a las personas a través de un tratamiento médico, ¿no? A través de un tratamiento quirúrgico. Yo no soy de una familia de médicos, o sea, no somos una familia de médicos que tú sabes que muchos pues lo van generacionalmente, se va heredando, Claro. ¿no? Y alguien de la familia es. Yo no soy una familia de médicos, sí tengo a algunos
tíos por ahí, un tío principalmente que fue cirujano y que parte de lo que quizás soy ahorita, a lo mejor a él lo vi como podía hacer ciertas intervenciones quirúrgicas y ayudar a la gente, y eso me motivó a meterme al área médica, ¿sí? Pero sí te digo, o sea, yo no, o sea, me gusta lo que hago, me encanta, pero me gustan muchas cosas, ¿no? O sea, en un momento a veces digo, también me gustaría hacer a lo mejor otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos en la vida que te toca estar expuesto a algo y que dices, me voy a ir por ahí, y si eso lo haces bien, te va a gustar y te va a ir bien, ¿sí? A lo mejor Claro. sí, si en su momento hubiera tenido cierta injerencia, a lo mejor por la arquitectura, el marketing, pues también estaría muy contento, ¿no? No digo que nada más la medicina, yo no soy de que sin la medicina no puedo vivir, ¿no? Yo creo que hay que aprender a vivir de muchas cosas, ¿no? Y de muchas maneras, pues, en un momento dado, satisfacer tus necesidades y la de tu familia. Claro, totalmente. Ahora, doctor, también me gustaría preguntarte, ¿has tenido experiencia trabajando para algún instituto, alguna empresa, alguna dependencia de gobierno que nos puedas contar como qué es lo que, cuál fue como tu vivencia o cuáles fueron tus experiencias ahí? Sí, mira, yo creo que eso fue una parte un poquito corta de mi vida profesional, ha sido algo muy fugaz. Yo la especialidad médica, la residencia, que es el entrenamiento para ser cirujano, la hice en el instituto, o sea, sí, la hice en medio público. Y trabajé un par de años en el instituto, ¿no? Pero siempre me incliné por la cirugía bariátrica. Desde que estuve en el instituto, primero fui muy entusiasta y traté de hacer la laparoscopía, porque en ese tiempo no había laparoscopía en muchos hospitales del Seguro Social, incluso en Centro Médico aquí de Occidente, te estoy hablando que en el año 2005, 2006 no había laparoscopía, o sea, aunque ya había en muchos lugares, en Ujú. lo privado ya había, en institución no. Entonces lo primero fue hacer cirugía laparoscópica, ¿no? Y desde ahí fue desde comprar nuestros equipos, nuestro instrumental, así me tocó iniciar. Y para poder hacer lo que yo quería hacer y darle un beneficio a esos pacientes de la institución, ¿no? Independientemente que no hubiera los equipos, así me tocó iniciar. Me acuerdo que estuve en algunos hospitales que no eran aquí en la ciudad de Guadalajara, estuve por ejemplo en Ocotlán, ahí hice mucha cirugía laparoscópica, hice uno o dos casos de cirugía bariátrica. Después me vine al centro médico y aquí ya como que fue donde nos enfocamos más a la cirugía bariátrica. Ujú. Iniciamos con una clínica. Ya la doctora Teresita estaba jubilada en ese tiempo, no había quien hiciera cirugía bariátrica. Entonces me tocó, con la ayuda de algunos otros médicos, o sea, hacer cirugía bariátrica en institución pues en esos años, ¿no? Sin embargo, yo vi muy difícil, que hasta la fecha sigue siendo un problema, que a nivel institucional la cirugía bariátrica todavía no está regularizada, ¿no? Como otros programas. Entonces, eso fue algo que me hizo dejar la institución, porque yo no veía, desde el punto de vista laboral, que fuera seguro que yo me quedara haciendo cirugía bariátrica en el instituto, porque se cambiaban muchas cosas desde el punto de vista de sindicato, de directivos, entonces dependía que tú quedaras en un puesto, no de tus aptitudes, ni de tus destrezas, ni de tus competencias, sino al final de cuentas de una evolución que viene de plazas, ¿sí? Entonces, si te toca la suerte que caigas en una plaza donde lo puedas hacer, pues lo vas a hacer, y si no, no. Y esa es, yo creo que una realidad en la mayoría de las instituciones de salud en México, sea Seguro Social, ISSSTE, Salubridad, que al final de cuentas mucho de la gente que está ahí eh, pudiera estar mejor en un área, pero no le tomaron en cuenta esas competencias para estar en un área, ¿no? Y te pongo un ejemplo, a lo mejor de pronto tienes un médico que es excelente para operar vía biliar, cáncer de hígado, eso, pero no le tocó estar en un lugar como un hospital de tercer nivel donde lo pueda hacer, porque a lo mejor desde el punto de vista sindical, pues no le tocaba esa plaza y no lo va a poder hacer. Entonces, eso fue de las cosas que dije, yo quiero hacer cirugía bariátrica, o sea, quiero ser cirujano bariatra, o sea, para eso estudié, eso es lo que me gusta, entonces lo voy a hacer en donde esté. Y en ese momento, la institución no era el lugar ideal, ¿no? Claro, hay algunas instituciones que ya lo hacen, pero sigue siendo
una de las grandes carencias, ¿no? A nivel gubernamental y de salud pública, que no hay cirugía bariátrica de manera regular, por ejemplo, en el Seguro Social, en Salubridad o en el ISSSTE. A lo mejor aquí como estamos en Guadalajara, pues muchos podrán decir, sí, sí hay, sí, pero si tú te vas, por ejemplo, a Colima, a Nayarit, a Sinaloa, esos estados ya no tienen ese servicio. No es como, por ejemplo, el servicio de pediatría, de cirugía oncológica, no lo hay. Entonces, la cirugía bariátrica todavía le falta un camino que recorrer y en ese momento fue que no me quedé en institución, ¿no? Y decidí mejor seguir mi camino por el área privada. Ok, perfecto. Y ahí, por ejemplo, en esa brecha, por así decirlo, ¿qué diferencias encuentras tú entre trabajar en una institución pública quizás y pues desarrollar tu propio proyecto como es Centro Bariátrico? Mira, yo creo que eso es un poquito complicado tomar una decisión de ese tipo porque todos los profesionistas, ¿no? Seamos cirujanos, médicos, nutriólogos, psicólogos, en tus primeros años de vida profesional, pues tú necesitas tener un ingreso. Entonces, muchas veces lo buscas en esas instituciones. Entonces, tú tienes que tomar la decisión si vas a estar ahí porque necesitas ese recurso, ese ingreso, o porque en realidad te llena lo que haces ahí. ¿Sí? Y yo creo que es un momento complicado de decir, pues voy a emprender, me voy a ir al área privada y cueste lo que cueste, pues a lo mejor voy a tener días malos, meses buenos o meses malos y tienes que estar convencido y hacerte pues el ánimo de aguantar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo veo todavía muy a menudo, ¿no? O sea, no todo el que se va a la medicina privada va a ser exitoso, porque actualmente hay mucha competencia, los pacientes exigen mucha calidad de lo que haces, Ujú. las expectativas son muy altas y me estoy refiriendo a todas las profesiones, no nada más a la cirugía bariátrica. Luego también vienen las cuestiones de los pagadores, ¿no? O sea, ¿quién paga tus servicios? Como nutriólogo, como psicólogo, como cirujano, ¿quién lo paga? O sea, el paciente, lo paga una empresa, lo paga una aseguradora, o sea, ¿quién lo paga? Porque también hay áreas más complejas. Entonces, creo que el área nutricional y la cirugía bariátrica tienen algunas cosas en común y no han sido 100% reconocidas por otros pagadores, como puede ser una aseguradora o puede ser pues una empresa o una institución, entonces termina pagándolo el paciente. Entonces, que tú decidas irte al área privada, a la iniciativa privada, pues tienes que hacer una estrategia para poder capitalizar y para poder tener un ingreso, que eso es difícil, ¿sí? O sea, cuando estás empezando es difícil, entonces ahí viene ese reto, ¿no? O sea, ¿vas a trabajar en una institución o te vas a ir a la iniciativa privada? Las cosas intermedias yo estoy convencido que no van muy bien, ¿sí? Muchos a lo mejor no opinan igual que yo, pero yo pienso que cuando estás en la iniciativa privada estás al 100%, ¿sí? Ahí no tienes un horario donde dices a las 2 de la tarde termina mi turno, tengo el sábado y domingo, no, o sea, uno está en lo privado y como médico y cirujano te van a hablar a todas horas, te van a buscar todos los días, ¿sí? O sea, las vacaciones se reducen, es mucho compromiso, de la exigencia es alta y en ocasiones el ingreso al principio es poquito, ¿no? Entonces es donde tienes que tomar a veces esa decisión y creo que para muchos es un parteaguas, ¿no? Porque a algunos no les da a lo mejor la seguridad de dar ese paso, porque dicen, pues tengo aquí algo fijo, no lo voy a dejar y a veces no te deja desarrollarte y yo creo que una de las cosas importantes es de que cuando tú tienes la responsabilidad y ya estás en el área privada al 100% y estás tú solo, entonces tienes que crecer y tienes que innovar y tienes que emprender para que la gente te busque y puedas en un momento dado, pues, evolucionar, ¿no? Llamémosle así. Claro, y dijiste algo fundamental, ¿no? Que es evolucionar. Fíjate que ahí también nosotros nos hemos dado cuenta que eh, es un pensamiento muy cerrado el que tiene la mayoría del profesional de la salud porque
no se animan a dar ese paso para emprender, les da miedo tener su propio consultorio, su propia clínica, y entonces prefieren quedarse con lo seguro. Para ti, una vez que ya diste ese paso y te colocaste como en la iniciativa privada, ¿qué habilidades tuviste que desarrollar como, digo, más allá de como médico, como emprendedor, incluso como empresario, que te permitieron seguir avanzando en tu proyecto, en tu clínica? Mira, yo creo que cuando tú decides irte al área privada, no es sencillo, ¿no? Porque yo creo que primero tienes que tener bien en claro qué es lo que quieres hacer en lo privado. Si te vas a ir a lo privado porque crees que vas a hacer dinero, pues estás equivocado. Porque hay gente que nunca en la vida va a hacer dinero. Al final de cuentas, estar en lo privado, en el área de la salud, pues es un ingreso más. No digo que es malo, es bueno, pero no es garantía que porque estés en lo privado se te va a ir muy bien. Eso no es garantía, ¿no? Entonces yo creo que algo que deben hacer es primero ver, me voy a ir a lo privado, lo que yo sé hacer es competitivo en ese medio, porque si no es competitivo no vale la pena. Sí, o sea, a lo mejor voy a poner un ejemplo, ¿no? Cirujanos generales hay muchos y muchos ofrecen cirugía general. ¿Qué haces diferente para que en lo privado la gente te busque? ¿Sí? Porque operes un apéndice, una hernia, pues muchos lo hacen. Ahora me voy al área de bariatría, porque eso ya es una realidad hoy en día. Muchos hacen cirugía bariátrica, ¿sí? O sea, cada día hay más. O sea, yo creo que es una tendencia un poquito compleja de que el cirujano general quiere todo evolucionar a cirugía bariátrica. Entonces, cirujanos bariatras hay muchos. Entonces, tú tienes que ver, a ver, ya soy cirujano bariatra, ¿qué hago diferente a los demás para que me vaya bien por fuera? Si a mí me preguntas en mi tiempo, hace 15 años, ya voy para 16, creo que fue más fácil el momento, porque en ese tiempo las clínicas, los centros de bariatría, los grupos multidisciplinarios, no había mucha competencia, ¿sí? O sea, no había mucha competencia. Eran 2, 3 modelos que podíamos copiar a nivel nacional y reproducir, ¿sí? Reproducirlos aquí en Guadalajara. Entonces fue un momento que me tocó a mí iniciar, junto con el doctor Eduardo Jaramillo, de iniciar un grupo aquí en la ciudad. Y éramos los más jóvenes en ese tiempo, ¿sí? O sea, éramos los más jóvenes, pero de los jóvenes éramos los que ofrecimos algo diferente, ¿sí? O sea, primero que el paciente tenía su manejo nutricional, su manejo psicológico, no hacíamos un solo procedimiento, no ofrecíamos procedimientos endoscópicos, en ese tiempo bandas gástricas, luego mangas, bypasses. Entonces hicimos algo diferente a lo que en esos años los cirujanos tradicionales que hacían bariatría en Jalisco ofrecían. De buena calidad, cirujanos competentes que siguen activos hoy en día, que evolucionaron y también ahora ya tienen centros de obesidad, ya tienen grupos multidisciplinarios. Pero en ese tiempo yo te puedo decir que creo que fue lo que nos impulsó a que la gente nos volteara a ver y que confiaran y vieran a pesar de la juventud, o sea, y a lo mejor no teníamos la experiencia de los demás, pero ofrecíamos algo integral que no estaba la gente acostumbrada. Entonces, eso fue a lo mejor el momento de oportunidad, ¿no? Otro momento de oportunidad, pues fue el desarrollo en ese tiempo no había redes sociales, ¿sí? Las redes sociales, esas tienen unos años para acá, pero ya estaban los recursos digitales, o sea, ya estaba el internet. La página ¿sí? web. Ya estaba la página web, el correo electrónico, la radio y televisión la utilizamos, el periódico lo utilizamos también para promover lo que hacíamos, porque yo creo que algo importante es también, ya haces algo diferente, ahora lo tienes que dar a conocer. En ese tiempo utilizamos los medios tradicionales y utilizamos una página de internet, que yo creo que fuimos de los primeros aquí en el occidente en tener una página de internet donde el paciente podía consultar. Entonces eso también pues nos dio un poco más de impulso, ¿no? Entonces yo creo que si ya ofreces algo diferente, lo puedes promover, pues ya te va a llevar a un nivel mejor
para que puedas tener pacientes, para que puedas tener clientes. Sin embargo, ahora viene algo bien complicado, que hasta la fecha hoy en día yo le digo a la gente que trabaja conmigo en el centro, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Entonces, a la gente le gusta que lo que dices en redes sociales se lo cumplas, ¿sí? Entonces, si llega a tu centro y no cubres la expectativa, pierdes al paciente, ¿sí? Y entonces vas a tener una calificación mala. Entonces, no todo es ofrezco algo nuevo. Primero, ofrezco algo nuevo porque lo sé hacer, ¿sí? O sea, es de mi experiencia, es de mi competencia. Entonces, ofrezco algo diferente a los demás porque lo sé hacer, no porque se me ocurrió, ¿sí? O sea, si tú eres nutriólogo, o sea, no porque se te ocurra a lo mejor dar nutrición astral, se me ocurrió una palabra, ¿sí? A la gente le va a llamar la atención, pero pues eso no existe a lo mejor, ¿no? O sea, entonces debes ofrecer algo que sepas, o sea, que en realidad, o sea, y que lo domines y que sea útil. Entonces, si ya lo sabes hacer, ahora lo promueves. Y ahora, ¿qué es lo que va a venir? Que el que llegue, tienes que cubrirle la expectativa. Y ahí eso es bien difícil, porque van a pasar los años y siempre el reto va a ser cubrir la expectativa de lo que el paciente quiere. Así tengas toda la experiencia, a lo mejor todo el prestigio, todos los recursos, todo el marketing. Y, o sea, si tú no cubres la expectativa, no lo vas a poder cerrar ese círculo. Claro, totalmente, digo, y se podría decir que ustedes fueron pioneros en crear equipos multidisciplinarios aquí en Guadalajara. En ese tiempo sí, digo, en ese tiempo ya, sin duda lo puedo decir, sí fuimos, o sea, pioneros, o sea, en hacer ese modelo, ¿no? De atención al paciente bariátrico. De hecho, te puedo decir que entre el año 2007 al 2009, 2010, teníamos grupos multidisciplinarios que venían de otras ciudades a ver el modelo, apoyados por algunas compañías de dispositivos médicos, ¿no? Como en aquel tiempo eran las bandas gástricas y los balones. O sea, nos tocó salir a capacitar gente a otros países, no nada más aquí en México, porque el modelo les gustaba, ¿no? Le gustaba también a las compañías y era algo que era lo deseable, ¿no? Lo deseable en ese momento de que todos tuviéramos ese tipo de modelo de atención para que al paciente le fuera mejor. Entonces, claro, o sea, yo pienso que sí tenemos un liderazgo. Yo particularmente creo que siempre lo impulsé, o sea, todos los nutriólogos, psicólogos, toda la gente que ha trabajado conmigo, siempre le impulsé a que formalizaran la práctica, ¿no? Porque en ese tiempo aprendían de lo que uno les decía. También nutrición y psicología ha tenido una enseñanza en los últimos años que va cada día siendo más formal. Ya hay diplomados, empieza a haber maestrías, ¿sí? Pero anteriormente no, eran cursos de 2, 3 días, donde nosotros incluso los dimos aquí en Guadalajara, ¿sí? O sea, nosotros capacitábamos gente. Entonces, sí, yo he sido muy promotor en la asociación, en lo que es el colegio ahora, el de cirugía de obesidad, pues me tocó ser, creo que uno de los impulsores del manejo multidisciplinario. Siempre me tocó darle apertura al equipo multidisciplinario en los congresos, en los cursos que había, en los diplomados. O sea, me tocó respaldar mucho los diplomados en nutrición, en psicología bariátrica. Entonces siempre he sido pro manejo multidisciplinario, ¿no? Porque yo estoy convencido que en ese tiempo que yo empecé era lo que se necesitaba y lo que me dio a conocer. Actualmente es una obligación y es indispensable tenerlo. A lo mejor ya ahorita que tú digas, tengo equipo multidisciplinario, ¿me van a llegar más pacientes? Pues ya no, ¿sí? En este momento ya no, estamos a 15 años de diferencia, ya no. O sea, ya la gente busca otras cosas, no eso. Pero sí te puedo decir que creo que fuimos impulsores y fuimos líderes en su momento de hacer ese modelo, ¿no? De atención bariátrica, aquí, por lo menos aquí en el occidente. Hablábamos hace un momento antes de comenzar con la charla de que ya tenemos pacientes, consumidores más informados, que incluso entre ellos interactúan y dicen qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Pacientes que ya vienen muy adelantados a lo que les vas a decir incluso.
y que hoy en día pues ya no nos podemos conformar con decir, te doy la mejor atención, te doy la mejor calidad, o estoy certificado en el caso de los cirujanos bariatras, porque ya necesitan ese algo más. Y dentro de la estructura de una clínica, de un proyecto como centro bariátrico, hemos visto, y bueno, no me dejarás mentir, que se necesitan desarrollar más áreas aparte de en la que eres experto, ¿sí? Áreas como marketing, administración, desarrollar a tus vendedores, el modelo de atención, la experiencia que va a tener también el paciente, ya sea en línea o presencial. Para ti, ¿cómo fue el darte cuenta de eso o cómo te diste cuenta de que necesitabas aprender de más áreas, aparte de la que habías estudiado tantos años para especializarte? Mira, yo creo que en medicina es algo que a nadie nos enseñan, ¿sí? A nadie te enseñan cómo vas a trabajar en lo privado, cómo vas a administrar tu consultorio, que al final de cuentas es una pequeña empresa. Nadie te lo enseña, entonces tienes que buscar en un momento dado pues las herramientas para hacerlo, ¿no? A mí me tocó más o menos en el año 2012 hacer una maestría, hice una maestría en gestión directiva en salud. Creo que me dio muchas herramientas, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, de mercadeo, de organización, ¿no? De grupos, de calidad también. Llevábamos algunas materias de gestión de calidad. Entonces, eso me ayudó a poder todavía formalizar más la estructura de los grupos, ¿no? Y en este caso de los centros de obesidad, de los centros de atención bariátrica. Entonces, yo creo que una de las cosas que debes hacer primero es, recuerden lo que les dije, ¿no? Lo primero tienes que ofrecer algo innovador, tienes que ofrecer algo que haya oportunidad de negocio, tienes que difundirlo, tienes que tener las bases para hacerlo. Pero también la otra es de que si lo vas a hacer en este modelo de atención multidisciplinaria, que se ha vuelto algo muy particular, no muy particular, muy común, ¿no? De la atención multidisciplinaria, por ejemplo, ahora en trasplantes. Ya también los grupos son multidisciplinarios. Atención del paciente oncológico, también los grupos son multidisciplinarios. Atención del paciente cardiológico, ¿no? Ya entra el nutriólogo también. Entonces, si vas a hacerlo en ese modelo, pues tienes que estructurarte como una pequeña empresa. Claro. Entonces, desde ahí tienes que hacer muchas cosas desde el punto de vista organizacional para que lo puedas ejercer, ¿no? Por ejemplo, primero, pues si vas a crear un grupo, ¿cómo lo vas a administrar? A través de una persona física o una persona moral y te empiezas a meter en lo fiscal y administrativo. En nuestro caso, pues lo manejamos mixto, ¿no? Como persona moral y como persona física. O sea, persona moral es para administrar todo el centro, persona física es para administrar la parte de mi práctica de honorarios